Muy buenas noches. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Héctor Villanueva Cliff. El doctor estudió en la Universidad Autónoma de Chihuahua, es médico cirujano y partero, también tiene la especialidad en pediatría, con certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es investigador, autor y catedrático, especialista y promotor de los derechos de los niños, también en el tema de maltrato infantil. Ha hecho análisis y gestiones de acciones afirmativas en todos los niveles de gobierno para que se ayude a los niños menores de edad. Ha publicado más de 40 artículos a nivel nacional e internacional. Tiene participación en 300 eventos académicos a nivel local, nacional e internacional como ponente, al representar al Colegio de Pediatría de Chihuahua, a la Confederación Nacional de Pediatría de México y a la Academia Mexicana de Pediatría. El doctor está en el área de enseñanza e investigación del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua y actualmente es el presidente de la Academia Mexicana de Pediatría AC. Y nos va a hacer favor de darnos la conferencia Salud Infantil en el siglo XXI. Adelante, doctor Villanueva, por Muchas favor. gracias, Víctor. Muchas gracias, Javier, a todos los que están presentes. Es para mí un honor y un gusto estar con ustedes iniciando las sesiones de la región centro. La idea que tenemos como academia es poquito a poquito que se vaya divulgando más lo que hace la academia y que trabaje en conjunto con otras instituciones como la Academia Mexiquense, y en este caso con la Federación Centro que preside Víctor Manuel, que está aquí con nosotros. Entonces voy a platicarles un poquito de uno de los problemas más frecuentes que consideramos existe en relación a la salud del siglo XXI del niño y del adolescente, niño, niña y adolescentes, que es la violencia y salud mental. Siguiente, por favor. Un saludo desde el anterior, por favor. Un saludo desde el Hospital Infantil de Especiales de Chihuahua, en el cual tengo el honor de estar ahí como médico, ¿verdad? Y como jefe de enseñanza e investigación. Ahí los veremos nosotros, Dios mediante, el próximo año en el Congreso que vamos a tener en conjunto con el Colegio Estatal de Pediatría para 28, 29 y 30 de agosto. El siguiente. Agradecerles a todos ustedes nuevamente y a la Academia Mexicana de Pediatría que me ha conferido el honor de ser presidente durante el bienio 23-25, de tal manera que estaremos con ustedes hasta diciembre trabajando en esto y luego ya haremos el cambio de mesa directiva. Siguiente. Imagínese si al despertar esta mañana hubiera escuchado en las noticias el anuncio de que los científicos han descubierto una nueva enfermedad, a la cual están expuestos cada año hasta 1.000 millones de niños y niñas en todo el mundo. Imagínese que como consecuencia de ella estos niños quedaran expuestos por el resto de su vida a un mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, trastornos de ansiedad, enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes, cáncer, infecciones como VIH y otros problemas sociales como delincuencia y abuso de drogas. Si existiera esta enfermedad, sí, ¿qué haríamos? La siguiente. La verdad es que esta enfermedad sí existe. Se trata de la violencia contra los niños y niñas. Por eso, una de las primeras cosas que debemos hacer es apoyarnos en la evidencia que ya tenemos para tomar medidas preventivas, eficaces y sostenibles a fin de prevenirla. La comprensión y la prevención de la violencia contra niñas y niños desde que nacen hasta los 18 años de edad ha estado avanzando rápidamente, aunque es necesario hacer una inversión mayor para aumentar nuestros conocimientos acerca de la mejor manera de prevenir esta violencia. Ya contamos con la evidencia suficiente para que podamos acabar con ella y reemplazarla con entornos seguros, estables y enriquecedores donde los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Por lo tanto, la violencia abarca mucho más que los actos que causan daño físico. Sus consecuencias van más allá de la muerte y lesiones y pueden transmitir o pueden condicionar más bien enfermedades, ¿verdad? También enfermedades transmisibles, no transmisibles, daños psicológicos, comportamientos peligrosos, bajo rendimiento educativo, escolar y delincuencia. Siguiente. Algunas de las consecuencias que son más obvias cuando hay violencia contra los niños y niños obviamente son
la salud física con lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero vienen también las consecuencias de tipo físico y psicológico, como son consecuencias sexuales y reproductivas, que es una de las áreas más afectadas, problemas de la salud reproductiva, disfunción sexual, enfermedad de transmisión sexual, embarazo no deseado, problemas de salud reproductiva, esterilidad, siguiente. Las consecuencias psicológicas, que son las que vamos a tocar un poquito más aquí, son precisamente que tenga abuso de alcohol, alteración de capacidad emocional, cognitiva, depresión, ansiedad, sentimientos de vergüenza y culpa y un desempeño escolar deficiente. También trastorno postraumático por estrés, comportamiento suicida y daño autoinfligido. Otras consecuencias que se han demostrado a largo plazo son cáncer y otras enfermedades como estamos aquí señalando en la pantalla. Siguiente. Voy a platicar un poquito de este aspecto. Como todos sabemos, la salud depende de muchos factores y en este caso vamos a mencionar las cuatro áreas cuando hablamos del modelo ecobiológico, que son el individuo, o sea, el niño, la relación directa que viene siendo la familia y la sociedad. No me voy a detener en cada uno de ellos, sino simplemente comentarles que habitualmente tiene alguna relación con sexo, con edad, pero principalmente el aspecto cuando hay discapacidad, los progenitores han sufrido violencia, han sido violentos y cuando el niño no fue deseado. El aspecto de relaciones, obviamente, uno de los puntos más importantes que quiero señalar es la ausencia de apego. Se considera que el apego que tenga la familia con el niño va a condicionar mucho su desarrollo cerebral. También con aislamiento social, ruptura de pareja, problemas de crianza, con los matrimonios a edades tempranas. Esos son aspectos de la familia. En la comunidad, pues nada más veamos cuántos factores pueden influir, que muchos de ellos los conocemos, como pobreza, inequidad, la tolerancia que tenemos habitualmente a la violencia, la inequidad social y de género y otros servicios de apoyo, y el aspecto social en forma general, la desigualdad de género, los aspectos económicos, pobreza y normas socioculturales que disminuyen la posición de niños y niños con los padres y madres, y leyes que, aunque existen algunas de ellas, habitualmente no se llevan a cabo su cumplimiento. Siguiente. ¿Qué impacto va a tener la violencia en los niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues puede tener tres grupos de impacto que estamos viendo ahí: lesiones, discapacidad y muerte, por supuesto. Y puede afectar enfermedades crónicas, va a afectar la salud mental con estos puntos que estamos ahí viendo en la pantalla, que no voy a detener, va a afectar la salud sexual y reproductiva, va a haber cambios de comportamiento, como sabemos aquí, muy frecuente, tabaquismo, uso de alcohol y ahora cada vez más frecuente, desafortunadamente, el consumo de drogas de diferentes tipos. Pero también está relacionado con enfermedades crónicas y como son cardiovasculares, cáncer y otras como diabetes. Las consecuencias sociales pues pueden ser fracaso económico, desempleo, violencia. Esto fue de un foro que se llevó a cabo el 2019 en República Dominicana, un foro latinoamericano de violencia, y son algunos de los estudios que se han hecho más recientes. La siguiente. Se ha hablado mucho y aquí en la audiencia, ¿verdad? Y en la academia y en las diferentes que están participando aquí, tenemos expertos, ¿verdad? Que nos han señalado ya muy bien cómo el cerebro de un niño se va a desarrollar y cómo va a ser asociado a estrés tóxico. Este estrés tóxico recurrente va a liberar agentes químicos que impiden el crecimiento celular e interfieren con la formación de circuitos neuronales saludables a nivel cerebral. Y ahí vemos una imagen de un cerebro sano y un cerebro maltratado. A continuación voy a dar algunos conceptos de cómo repercute esto en el desarrollo del niño. Siguiente. Platicando con un psiquiatra amigo como ustedes de aquí de Chihuahua, que fue alumno, ¿verdad? José Delgado, me hacía algunas observaciones muy interesantes que me voy a permitir transmitir prácticamente en forma textual, porque considero que estos son muy importantes que lo tenemos en cuenta nosotros como pediatras, como maestros, como padres de familia, como abuelos, o simplemente como aquellos que convivimos con niños, niñas y adolescentes. Los hijos no pueden elegir a sus padres, ni pueden comprender que los padres estén deprimidos, enfadados o estresados para ponerle la suficiente atención. Los niños no tienen más opción que organizarse para sobrevivir en la familia que tienen. No tienen ninguna otra autoridad a la que acudir en busca de ayuda. Su supervivencia depende de sus cuidadores. Esto es bien importante. Siguiente. Los hijos, si el pediatra contempla el maltrato infantil como primer paso, todos nosotros los pediatras y los que estamos relacionados con niños, niñas y adolescentes, el segundo paso tiene que ser la creación de un historial de traumas. Aquí vamos cambiando ya el concepto de exclusivamente maltrato infantil a traumas. Ojalá esté por aquí el maestro Loredo, ¿verdad? Que es experto en esto, Abigail Cáceres y algunos otros de ustedes que trabajan mucho esto, porque tenemos que cambiarlo, sobre todo en niños menores de 7 años y en donde uno o dos de los progenitores
cuenten con antecedentes de divorcio, enfermedad mental o uso de sustancia. Fíjense cuántos casos tenemos nosotros, tanto en la consulta como en los internamientos, que cumplen estos requisitos. La prevención del maltrato infantil es más literatura que otra cosa. No impacta dar más datos de incidencia y prevalencia. Debemos impactar con los datos en las consecuencias del maltrato infantil, sobre todo las consecuencias a nivel de salud mental. Siguiente. Tan solo saber que un tercio de los suicidios consumados en el mundo ocurren en niños menores de 14 años, la mitad antes de los 18 y tres cuartas partes antes de los 25 años, que algunos hablan de que es una adolescencia prolongada. La edad media de presentación de estos trastornos mentales es de 14,5 años. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos. La prevalencia, las consecuencias alarmantes y terroríficas del estudio encargado al doctor Fusser Poli por parte de la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud, lo publicó en la edición especial en junio del 2024, es lo que concluye. Siguiente. Vamos a soslayar el estudio del doctor Vince Filetti sobre experiencias adversas en la infancia, encargado por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en Atlanta. Dicho estudio encontró que las experiencias de maltrato están interrelacionadas y nuestro error es estudiarlas por separado. Es decir, un niño con maltrato infantil probablemente sea víctima de varios tipos de maltrato, como lo sabemos nosotros. El primer lugar donde los efectos del maltrato se hacen evidentes es en la escuela. Más de la mitad de estos niños presentaron problemas del aprendizaje y conducta. La escuela se tiene que convertir en un centro de prevención urgentemente. Aquí vale la pena señalar que por supuesto que tenemos que descartar problemas de tipo de desarrollo neurológico, como puede ser el TDAH o algunos otros problemas físicos que tenga el niño antes de, si no tenemos los datos suficientes para corroborar un maltrato. La siguiente. La investigación de Filetti encontró que los niños víctimas de maltrato tienen una probabilidad de intento suicida hasta 5,000 veces superior, así como un 15% más de posibilidades para enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades hepáticas, y tienen el doble de probabilidad de sufrir cáncer y 4 veces más de sufrir enfisema. Quizá estemos tratando hoy experiencias que sucedieron hace 50 años a un costo mayor. Ahora que estamos con el diplomado de adolescencia junto con AMSA, Asociación Mexicana de Salud de la Adolescencia y la Academia, se han presentado los temas muy interesantes en el cual se hace énfasis en la necesidad de conocer, de hacer los familiogramas, de saber qué tipo de familias es en la que vive ese niño, niña, adolescente en una de estas partes lo vamos a comentar. La siguiente. El maltrato es un cincel. Me gustan mucho estas frases que pone el doctor José Roberto Delgado, que da forma al cerebro en desarrollo, generando heridas profundas y duraderas. Tenemos que confrontar a ese artesano con autoridad, con fuerza y todas nuestras posibilidades organizativas, ya que la cuestión no es tanto ver lo que nadie ha visto todavía, sino pensar lo que aún nadie ha pensado acerca de lo que el mundo ve. Pensemos de nueva cuenta en la prevención y por primera vez en las consecuencias. Siguiente. Lo que sucede es que el maltrato infantil como concepto es visto por el público general y desgraciadamente por el público especializado como solo estadísticas. Y ahorita pues ya es muy común desafortunadamente ver tanto sobre todo en los periódicos digitales, veía en las diferentes áreas como Facebook, Instagram y demás diferentes noticias en las cuales sufren maltrato principalmente de tipo físico o sexual los menores. Al cambiar el concepto de maltrato por el del trauma, estos niños dejan de ser estadísticas para ser vistos como víctimas reales que presentan consecuencias por trauma del desarrollo. Debemos manejar el concepto de trauma porque el trauma deja consecuencias, no estadísticas, ya que al hablar de maltrato muchas personas creen que se puede desmaltratar o superar. Siguiente. Las estadísticas se superan, se manipulan, los traumas no. Lamentablemente, miles de centenas de médicos, profesores, pediatras, psicólogos, jueces, trabajadores sociales siguen viendo a estos niños como un problema estadístico. Y estadísticamente el maltrato infantil verdaderamente es una epidemia en aumento sostenido desde hace 5 décadas, más de 50 años. Y esto sirve para encubrir otra epidemia, la del trauma y sus consecuencias. Esa epidemia oculta que tenemos obligatoriamente la misión de develar. Siguiente. Revelar el trauma en el desarrollo cerebral causado por el maltrato infantil es real y con consecuencias a nivel social incalculables, aunque ya se han hecho estudios en los cuales se ve cuánto cuesta tener a un niño internado por este problema y cuántas son las consecuencias que tiene. Inclusive el doctor Arturo Lodedo tiene un trabajo aquí a nivel del Instituto Nacional de Pediatría, junto con Abigail, que probablemente esté ahorita en la charla, que nos pueden demostrar estos datos.
Pues el cerebro de un niño es la única computadora donde el software rediseña el hardware. Esto también son frases del doctor José Roberto Delgado. El silencio sobre el trauma también lleva a la muerte física y del alma. El silencio refuerza el aislamiento del trauma. Ser capaz de decir en voz alta a otro ser humano, me violaron o mi esposo me pega. Mi esposa lo llama disciplina. Es una señal de que la curación puede empezar. Cuando enfrentemos el problema, es la primera fase de poder curar este problema. Siguiente. En el consultorio de todos nosotros se debe explorar al niño y al sistema familiar, como lo comentaba ahorita, pero sobre todo se debe explorar la conyugalidad. Los padres de nuestros niños, en el fondo, son pareja, de los diferentes tipos de parejas que hay ahorita. Y en esa figura es donde inicia el primer tipo de maltrato, el maltrato verbal. Dicho maltrato verbal se tornará maltrato físico y posteriormente violencia doméstica a todo el sistema familiar. Tan sencillo como preguntar cómo se comunican como pareja, cómo resuelven las desavenencias, cómo disciplinan a los hijos, cómo los consuelan, etcétera. Eso abre la oportunidad para que la conyugalidad pueda tener espacio, para tener voz si existen problemas de violencia y maltrato temprano. Así es. Recordar que cuando niños y adolescentes se presenten dificultades en la esfera mental y en presencia de violencia doméstica o maltrato, todos los diagnósticos de probables trastornos mentales tendrán que esperar, si es que demostramos que existe esto. Mientras en una familia con problemas de conflictividad conyugal, violencia doméstica y maltrato infantil constante, los diagnósticos de problemas mentales de esos niños se deberán escribir con lápiz. Los niños maltratados son un enjambre que genera ruido sutil, pero no una voz clara. Dice William Shakespeare en Macbeth, hay que dar la palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. No dejemos que se rompa el corazón de los niños, niñas y adolescentes. La siguiente. Es nuestro deber cuidar de los niños, hacerles sentir que en todo momento estarán cuidados. Mientras nos centremos en curar, participaremos de ese descuido crónico que el niño viene padeciendo desde largo tiempo. Escuelas y hospitales pediátricos deben ser sentidos y percibidos por nuestros niños y adolescentes como centros de cuidados. La necesidad básica de cuidado es más potente que la necesidad de ser curado. Las cosas que actualmente podemos curar son aún limitadas. Las cosas que requieren cuidado en la infancia pueden ser ilimitadas y eso nos obliga a trabajar en conjunto con el objetivo físico de proporcionar los mejores cuidados posibles. Pues mientras más persigamos lo inalcanzable, hacemos imposible lo realizable. El siguiente. Las consecuencias del maltrato infantil siguen siendo un problema grave de salud pública y muy seguramente la mayor amenaza para nuestro bienestar como país. Esta frase es importante que la recordemos. Las consecuencias del trauma por maltrato infantil siguen siendo un problema grave de salud pública. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud declaró la violencia como un problema de salud pública y muy seguramente la mayor amenaza para nuestro bienestar como país. Actualmente, las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir violencia que cáncer de mama. La Academia Americana de Pediatría calcula que las armas de fuego matarán al doble de niños que el cáncer. Siguiente. Me gustaría poder separar el trauma de la política, pero mientras sigamos viviendo en la negación y tratando solo el trauma ignorando sus orígenes, estamos abocados al fracaso. En nuestro mundo actual, nuestro código postal determina más que nuestro código genético si tendremos una vida sana y segura. Quizá esta aseveración es muy arriesgada, pero recordemos simplemente el código postal habitualmente tiene relación, entre más lejos esté en un momento dado, bueno, habitualmente son colonias alejadas y todas aquellas colonias alejadas con ese propio código postal ya sabemos dónde viven y muchas veces sabemos qué comen, cuántos son y qué hacen. Entonces es importante tener en cuenta de dónde vienen esos niños, niñas y adolescentes, porque si no estaremos nada más tratando una cuestión física, pero no todo lo que rodea al niño y al medio ambiente. Los ingresos de la gente, su estructura familiar, la vivienda, el empleo y las oportunidades educativas afectan no solo su riesgo de desarrollar trauma al desarrollo, sino también su acceso a una ayuda efectiva para resolverlo, como comentamos previamente los factores. Y ahorita en uno de algunos esquemas que me parecen muy interesantes, voy a retomar todo esto que corresponde a los factores que generan violencia y que propician que muchas veces no sea atendida en forma adecuada. Siguiente.
El maltrato y el abandono infantil es la causa más evitable. Esto es punto importante. Se puede evitar. La enfermedad mental que tiene esta causa es la causa más común del consumo de alcohol y un factor potente que contribuye significativamente a las principales causas de fallecimiento, como diabetes, enfermedad cardíaca y el suicidio. La mayor esperanza para los niños traumatizados, maltratados y abandonados es recibir una buena educación en las escuelas, donde sean vistos y conocidos realmente integrados, donde aprendan a autorregularse y en las que puedan desarrollar una sensación de agencia, de que están ahí, de que alguien los quiere y que los está vigilando y los está cuidando. La siguiente. Aquí son una serie de anotaciones que me hizo el favor el psiquiatra de enviar y que las tomo al calce porque me parece que son muy importantes que los tomemos en cuenta. Todas ellas podrán ser ahorita sujetas a comentarios, ¿verdad? Y a diferir en las opiniones, porque para eso estamos, para recibir las opiniones y tratar de mejorar el tratamiento y los programas que hagamos como Academia Mexicana de Pediatría y otras entidades con las que están participando, como la Confederación Nacional de Pediatría y como la Academia Mexiquense. A un niño se le hiere sobre todo cuando no se le toma en serio ni su peculiaridad ni su exclusividad. El niño es uno solo, hay que tratarlo como un individuo independientemente. Cuando no se tienen en cuenta sus sentimientos o se les toma broma. Tal parece que los padres modernos, en cuanto a crianza se refiere, no piensan, se limitan a ser lógicos. El profesor emérito de Psicología del Desarrollo de la Universidad de Tufo, el doctor David Elkin, ha clasificado una nueva categoría de paternidad, dejando ver también formas nuevas de maltrato que de inicio parecieran sublimes o sutiles. Aquí vamos a platicar de lo que son este tipo de familias y seguramente al final va a haber opiniones diferentes y controversias. La siguiente. Padres, programa de supervivencia. Ofrecen destrezas violentas a sus hijos, manejo de armas, artes marciales, etcétera, porque sienten que el mundo es muy peligroso. Nosotros tenemos, por supuesto, nuestro vecino de Estados Unidos y con todas las cosas que están ahorita pasando, bueno, pues este es un tipo de padres que seguramente se presentan ahí. Padres prodigio, no confían en la educación escolarizada y ellos mismos educan a su entender a sus hijos en todas las áreas. Padres gourmet, han conseguido lo que se propusieron y obligan a sus hijos a tener los mismos éxitos. Siguiente. Padres título universitario. Creen que cuanto antes empiecen la escolarización es mejor para el menor. Su preocupación principal es el rendimiento académico. No olvidemos que la mayor tecnología pediátrica para el estímulo del cerebro probablemente de los niños es una sencilla caja de cartón, una caja de lápices de colores y 2 horas de tiempo. Tiempo, bendito tiempo que es el que se va. La siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con todo esto que nos menciona el padre psiquiatra que ha mencionado su servidor? Pues la respuesta no puede ser única, tiene que ser multisectorial, multiinstitucional, ¿verdad? Y hay los momentos de la prevención, los famosos niveles de Libre Anclar que aprendimos desde que estamos en primer año de medicina, ¿verdad? Y es esto, ¿qué pudiéramos hacer? Pues trabajar principalmente, ¿verdad?, en la prevención primaria, antes de que ocurra esto, antes de que ocurra el abuso de diferentes tipos. Luego, cuando ya tenemos el maltrato, detectarlo y prevenir la recurrencia, que es la prevención secundaria, que esperamos no llegue a la terciaria, es decir, que las consecuencias a largo plazo o los daños que tenga este niño o adolescente. La siguiente. La respuesta multisectorial, esta línea que divide la parte superior y la inferior, me gustó mucho a mí esta transparencia también del Foro de Violencia contra Niños y Niñas de la República Dominicana en abril del 2019, que nos habla que de más de 61 millones de niños y niñas de escuelas secundarias baja y 140 millones de niños de escuela secundaria superior actualmente se encuentran fuera de la escuela a nivel mundial. Esto es importantísimo. Además, los adolescentes varones son desproporcionadamente víctimas del aumento del nivel de homicidio y lesiones por accidente de tráfico, como se muestra en la figura donde está el automóvil. Y esto también, 1 de 4 niñas en el mundo estaba casada antes de los 18 años. El matrimonio infantil y un buen porcentaje de ellos forzado es importante. Entonces, subiendo, vemos que 70 millones de niñas de 15 a 19 años son víctimas de violencia física antes de los 15 años y 16 millones de hijas de padres de 15 a 19 años. Es decir, hay un porcentaje muy importante de hijos de padres adolescentes. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una ventana, una gran oportunidad que tiene 3 dividendos, si lo vemos de abajo hacia arriba: empoderar, educar y emplear.
darle el empoderamiento, apoyar a los niños, niñas y adolescentes, educarlos y que tengan un empleo adecuado para cuando ellos deban de estar trabajando habitualmente por arriba de los 16 años. Una oportunidad de innovación, tecnología, nuevas oportunidades de aprendizaje que tienen ahorita los niños y adolescentes. Nosotros estamos en otra época, ¿verdad? Que tenemos que adaptarnos a lo que ellos tienen y la experiencia combinarla con la juventud. Hay un triple dividendo, adolescentes, futuros adultos y próxima generación de niños, y ahí se ve desde que es un pequeño hasta que llega a una edad mayor como un servidor y que bueno, va obviamente poco a poco a ir disminuyendo sus capacidades. Entonces, tomemos a la adolescencia, que se dice que México todavía, y es cierto, tiene un bono poblacional de la adolescencia, y aprovechemos a la adolescencia en el buen sentido de la palabra, dándole oportunidades para que crezca adecuadamente en un mundo sano. Entonces, la adolescencia es una segunda ventana crítica de oportunidad en el crecimiento, desarrollo neurológico y la aplicación adecuada de las normas sociales para un crecimiento y desarrollo óptimo de niños, niñas y adolescentes. Siguiente. ¿Qué podemos hacer en los sistemas de salud? Estos son también del Foro de la Violencia y del programa Inspire, que es multiinstitucional, donde nos da 7 puntos, vean un momento dado, para que se pueden hacer, y uno de ellos es los sistemas de salud. Podemos irnos de la izquierda a la derecha de ustedes, pues mejorar la capacidad de proveer de salud, eso lo podemos hacer nosotros, buscándole en un momento dado proveer servicios a las o los sobrevivientes, fortalecer la coordinación del sistema de salud con otros sectores, obviamente educación, el aspecto legal, el aspecto social, económico, recolectar datos, eso es importante, informar adecuadamente, ¿verdad? Las prevalencias de riesgo y consecuencias para la salud, usar la evidencia para informar y para buscar que se desarrollen políticas, lo cual puede hacer en un momento los colegios y sobre todo la Academia Mexicana de Pediatría. Identificar oportunidad para abordar la violencia y la niñez dentro de los programas y servicios existentes. Visitas a hogares, crianza, desarrollo infantil temprano de los programas que hasta donde yo he revisado tienen éxito en la prevención del maltrato y la violencia son las visitas durante el embarazo, durante el parto y después del parto. El seguimiento que se da a esa madre, ¿verdad? Sobre todo si es una madre soltera, adolescente, si se da un seguimiento a 2 años y eso implicaría inclusive trabajar con los 1000 días, con el programa que se ha hecho ya frecuente y que se ha estado trabajando por el sector salud y que también es uno de los propuestas que tienen desde los anteriores gobiernos, pero ahora con el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que habla de los 1000 días y que se está trabajando en un momento dado por diferentes partes y la academia ya está participando en él. Y abogar por reconocimiento de la violencia de la niñez con un problema de salud pública, es decir, reconocerlo. Tenemos problemas muy fuertes, pero que aunque no están bien tratados en forma adecuada y faltan medicamentos, quiero poner como ejemplo el cáncer, ya están instituidos, ya se están trabajando. Entonces, el maltrato, la violencia contra niños y adolescentes, considero yo que es un cáncer social que debemos nosotros de buscar la manera de prevenirlo y si es posible erradicarlo. La siguiente. Las propuestas así concretas son las siguientes. Las ciudades amigas de la infancia, no me voy a tener ahí nada más comentarles que esto se originó precisamente en Florencia, Italia, y después ha estado muy exitosamente trabajado en España. Aquí en México hay algunos intentos de hacer esto, pero no se ha logrado. Lo podremos comentar en otra ocasión. Siguiente. Los sistemas de salud escolar, en el cual mediante la conjunción de esfuerzos del sector educativo y el área de la salud, se puede lograr realizar diagnósticos tempranos y manejo adecuado para prevenir rezago educativo y alteraciones de salud. Aquí hay gente de la academia y gente de los colegios que ha estado trabajando. Aquí está el doctor Reinaldo Michel, un buen amigo de la Academia Mexicana de Pediatría que tiene experiencia en esto también y pudiera después hacernos algún comentario. Yo quiero centrarme al final en este último, que es el establecimiento del defensor de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, porque tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos y tenemos comisiones de derechos humanos en cada uno de los estados. Sin embargo, no existe una figura verdaderamente que se dedique para trabajar en la protección del menor, para que todos esos derechos que son violados diariamente de los niños, niñas y adolescentes tengan una persona y un equipo, sobre todo de trabajo, que pueda atender a aquellos niños que no van a la escuela, aquellos niños que viven en la calle, aquellos niños que son padres de adictos y que ellos mismos son adictos, aquellos padres, aquellos niños que son utilizados como parte del crimen organizado, en fin, un buen número de aspectos que podemos mejorar. La siguiente. Ya en 1991, el maestro Jesús Cumate, ilustre pediatra mexicano, ¿verdad?
escribía un artículo en el Boletín del Hospital de México sobre y como Academia Mexicana de Pediatría, donde nos señalaba una serie de circunstancias, prácticamente un checklist de todos los problemas que existían en relación al maltrato infantil o a la violencia infantil, al descuido con los niños, que puede ser inclusive negligencia para aplicar vacunas. Y hay una frase ahí que pues, la mayoría de otros conocemos dentro de ese trabajo que publica el maestro Kumate. En la vida hay muchas necesidades a las que se les puede decir mañana, a la de los niños no. En cada instante se están formando su sangre, se fortalecen sus huesos, se desarrolla su mente y sensibilidad. Su tiempo es hoy. No hay más. El tiempo es hoy. Yo recuerdo hace algún tiempo que he enviado cartas a la mayoría de los presidentes de la República y me acuerdo que he mandado por lo último al doctor Cedillo y después a Vicente Fox y algún otro más, y donde le decía que se dice mucho que los niños son el futuro de México, pero no, no son el futuro de México, son el presente de México y probablemente el futuro si logran desarrollarse. La siguiente. Y como me comentaban alguna vez en una reunión que teníamos en Chicago, estábamos en una reunión de maltrato infantil, está el Procurador de la Defensa del Menor a nivel nacional y diferentes instituciones, y nos decía un dominicano así, folclórico como son ellos, ¿verdad? Con el debido respeto, el esposo de una psicóloga que estaba ahí, y decía, oye, chicos, pues, no, ustedes ya hicieron todo, dice, pero le está faltando las leyes. O sea, si no tenemos las leyes adecuadas y si no tenemos cómo se puedan cumplir todo esto, realmente nos vamos a sacar corto y van a ser puras pues, quimeras los que tengamos. Este es un resumen brevemente de un trabajo de un académico de la UNAM, ¿verdad? Un abogado distinguido, donde hace algunas reflexiones sobre el por qué es necesario establecer el ombudsman de niñas, de niños y adolescentes. Siguiente. Este defensor de los niños debería estar facultado para mantener debates públicos a fin de fomentar corrientes de opinión e influencia en la actitud de los funcionarios que aplican las disposiciones que afectan a los niños. Y menciona de manera general algunos de los problemas que casualmente son muy semejantes a los que el maestro Kumate menciona en su artículo. Deserción escolar, reprobación, retraso psicomotor, aumento de bullying, educación a los niños marginales, siguiente. Fondo Económico para la Educación Integral, programas de educación para familias. Ahorita que estamos con este problema tan serio, ¿verdad? La entrada del nuevo presidente de los Estados Unidos, la convivencia ambiental, el aspecto de vigilancia y apoyo al núcleo familiar, los sistemas, este es un punto importante también, la vigilancia, los temas jurídicos de adopción y la certificación de programas de hospitales amigas del niño, que ese considero yo que se está llevando en forma adecuada. La siguiente. Considero que nuestro país actualmente cuenta con los recursos humanos de las organizaciones civiles, colegios, escuelas, universidades y academias como la Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Mexiquense que están colaborando con nosotros, los cuales podemos y deberíamos trabajar en forma práctica y efectiva en este proyecto en forma conjunta. La siguiente. Esta frase me encanta, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, de Víctor Hugo. Y sabemos y creemos y esperamos que a la protección de los menores le haya llegado su tiempo. La siguiente. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga hoy y siempre y estoy en espera de sus preguntas que serán coordinadas por los compañeros Víctor Gutiérrez y Javier Novales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Villanueva, muy amable. Ha sido una excelente ponencia en la que nos ha marcado, pues, lo que debemos de tratar de prevenir y sobre todo de identificar y reconocer cómo es el maltrato. ¿Cuántos niños no hemos visto con traumatismos de diferentes tipos que nunca reconocimos que han sido maltratados? Seguramente todos hemos visto alguno de ese tipo. Y bueno, pues es importantísimo el mensaje que nos deja para hacerlo. El doctor Michel pregunta que si la academia tiene voz en el Consejo General de Salubridad. No sé si quiera No, comentar. Reinaldo, no está en el Consejo General de Seguridad, está nada más como órgano asesor, pero sí nos permiten y estamos trabajando con la Secretaría de Salud en las diferentes áreas que pueden llegar a llevar a cabo este tipo de programas. Necesitamos volver a meter una propuesta. Recuerden que hubo unos cambios que se hicieron cuando el presidente anterior, ¿verdad? En diferentes áreas que estaban y ya no están. Entonces, ahorita nos acaban de invitar a participar y ya nada más es cuestión de algunos papeles en otra área que es el aspecto de CONAMED como vocal a la Academia Mexicana de Pediatría y tenemos reuniones con la Secretaría de Salud de diferentes dependencias
como órgano asesor. Creo que incluso había quitado hasta la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Sí, hubo muchos El cambios y gobierno bueno, son anterior hizo tantas cosas un que esa tendríamos tremendo. que tener una o varias sesiones, ¿verdad? Para discutir una serie de cosas, pero hay un buen acercamiento con la Secretaría de Salud. En este mes próximo de unas reuniones con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también ya hicimos algunas pláticas con la Secretaría de Salud a nivel federal a través de algunas personas. Nos dice el doctor Daniel Valdés que el artículo 4 de nuestra Carta Magna y la Convención en el artículo 3 hablan del interés superior de los menores. Esto debe ser privilegiado en todos los ámbitos, no de la salud. Pues yo creo que así es, pero desgraciadamente así debe ser, pero no es en la realidad. No sé si quiera comentar algo, doctor. Sí, bueno, precisamente eso, ¿verdad? Que tiene que haber un grupo de defensores de los niños, derechos de niños y adolescentes, donde privilegie el interés superior del niño y que se pueda defender con gente que esté bien preparada. Vamos a decir, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, los hospitales nacionales de pediatría y el nuestro como hospital infantil de especialidades, pues llega un niño con un problema orgánico y lo podemos atender, lo pueden atender los especialistas en cirugía cardiovascular, neurocirugía, otorrino u otros, pero un problema de este tipo de maltrato es difícil tratarlo porque no tenemos los expertos en un momento dado y el grupo que trabaja en eso, ¿verdad? Aquí hay no sé, bueno, hay otras preguntas, ¿verdad? Adelante. Bien, la doctora Graciela Sánchez dice, soy odontopediatra y sugiero poner atención en el maltrato en la salud bucal, ya que afecta a los niños en su alimentación, crecimiento, desarrollo adecuado e igualmente en su autoestima. Son muy susceptibles Correcto. al bullying. Sí, fíjese, doctora, que es muy interesante. Nosotros en el hospital infantil hemos tenido muy buena experiencia porque durante 3 años estuvieron rotando con nosotros de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la maestría de odontopediatría. Rotaban en medicina interna con un servidor cuando estaba ya en esa sala e hicieron varias tesis, inclusive visitando la casa cuna y haciendo relación simplemente con la caries dental, los descuidos y tuvimos una anécdota muy interesante, que es verdadera, cuando estaba una de las doctoras que hizo su tesis, que yo la supervisé apoyándola, cuando estaba presentando su examen, estuve yo con ella en la facultad y empezó a presentar, porque a ella le tocó ir a la casa cuna y pues vio los expedientes, que obviamente confidenciales, y comentó que en una ocasión revisó el expediente de una niña que estaba ahí por abuso sexual y ella en ese tiempo tenía una niña de la misma edad. Dice, inclusive inmediatamente tomé el teléfono y llamé a mi mamá y le dije, oye mamá, ¿cómo está Juanita? No, pues está muy bien, preocupada obviamente por esto. ¿Verdad? Y hemos trabajado y en el área del Hospital Infantil Especial donde laboro a sus órdenes, se tienen manuales para detección en un momento dado de esto y una comunicación, porque ellos pueden ser el primer paso que nos detecten maltratos, simplemente, bueno, a lo mejor no simplemente, sino sencillos como puede ser la omisión de cuidados por caries dental o por algún otro problema que tengan los niños, o señales propias, ¿verdad? En un momento dado de lesiones en la cavidad oral que nos puedan indicar la posibilidad de maltrato infantil. Sí, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Eh, bueno, hay muchas felicitaciones, excelente ponencia, Gracias. muchas felicidades, doctor, etcétera, etcétera. Estas me las estoy saltando para las preguntas directamente. ¿Qué Sí. opinión del doctor Arturo García dice, qué opinión le merece la creencia popular de que es una generación de cristal? Eso es muy interesante, ¿verdad? Le voy a contestar, doctor, con una encuesta que hicieron en España, o sea, niños, niñas y adolescentes, la conclusión de ellos fue esta. Dijeron, no, somos una generación de cristal, pero no porque somos frágiles, sino porque somos transparentes. Entonces se me hizo muy interesante y yo creo que pues se le ponen generaciones, se les ponen nombres, pero considero que en el diplomado que se está haciendo de salud de la adolescencia, que usted está participando, se están dando muchas bases para cómo podemos trabajar, coordinarnos adecuadamente con la participación de niños, niñas y adolescentes. Hay muchas críticas a lo que están haciendo ellos, hay muchas críticas a lo que hacemos nosotros. Yo creo que es una generación de cambio, ¿verdad? Como ha ocurrido en otras etapas de la vida y si se le nombra generación de cristal, bueno, pues ellos tienen el reto de demostrar que ese cristal es porque son transparentes y no porque son frágiles. Muy bien, gracias, doctor. Siguen las felicitaciones y la doctora Lourdes López nos dice, es importante recordar que la violencia no puede ni debe ser normalizada. Es importante
que como sociedad tengamos esto presente y con ello sepamos orientar a NNA, que no sé, Niños, niños y adolescentes. niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Sí. Sí, Luli, la doctora Lourdes, pues tiene toda la razón, ¿verdad? Definitivamente. Normalizamos las conductas y entonces ya se nos hace, oye, ¿cómo eres chiple? ¿Por qué estás haciendo esto? Pues, es que realmente la cultura de la violencia, pues, produce violencia. Y la doctora María Guadalupe nos dice muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, ¿estamos observando sobreprotección en los niños? ¿Qué tanto daría problemas en la crianza? Bueno, Entonces, pues dice que ni tanto ni tan poquito, ¿verdad? Ni tanto que vele al santo, ni tanto que lo queme en un momento dado, ¿verdad? Yo creo que el justo medio es muy difícil. Tenemos que retomar las escuelas de padres, pero en forma moderna. Insisto yo recomendándoles el diploma del adolescente que aun cuando no estén inscritos pueden obtener ustedes en un momento de información, porque se tiene que trabajar padres modernos, hijos modernos. Ahí puse yo, de acuerdo al psiquiatra algunos de tipos de familia, no necesariamente las familias, la mayoría de las familias que ahora son diferentes, no necesariamente van a producir hijos con trastornos de conducta. Entonces tenemos que evaluarlos, ¿verdad? En una forma, hacer el familiograma y tratar de trabajar en lo que es el aspecto preventivo. Y definitivamente, pues tenemos nosotros que trabajar con la escuela. La escuela es una base muy importante. Arturo García nos dice, ¿de qué forma podemos incidir los pediatras para promover la figura del ombudsman para niños? Bueno, vamos a lanzar alguna iniciativa, precisamente yo les pediría a los que estén interesados, ahí vamos por medio de los capítulos y las regiones de la academia, ver quiénes les interesa trabajar esta figura. Nosotros ahorita actualmente aquí en el estado de Chihuahua la estamos ya buscando, ¿verdad? Con las autoridades respectivas, tanto el DIF como a nivel de gobierno del estado y creemos que se puede dar. También hemos hecho una propuesta y estamos pendientes de trabajarla con la Academia Nacional de Derecho Internacional. Entonces hay grupos que están trabajando en eso, lo que queremos es unirnos y presentar una propuesta congruente, ¿verdad? En el aspecto del defensor de niños, niñas y adolescentes, habitualmente se manejan dos figuras, una, que esa defensoría depende de la Comisión Estatal o Nacional, dependiendo de eso de los derechos humanos como tal, y la otra es que sea independiente. Yo en lo particular creo que ahorita, como está nuestro país, debería de principio empezar como dependiendo, estando conjunto con la Comisión Derechos Humanos a nivel nacional y o estatal y posteriormente irse independizando, que verdaderamente tuviera esa figura de defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes y entraría en muchísimos problemas, simplemente el que está ahorita, que es el aspecto de la migración. Muy bien. El doctor Francisco Fernández dice que hay que retomar la figura del médico escolar. Sería una nueva oportunidad de realizar programas de promoción de la salud y prevención en población cautiva, como es el universo escolar. Por supuesto, sí, uno de los programas que estamos dándole, y le vamos a dar énfasis precisamente con las regiones del colegio, de los colegios y con la Academia Mexicana de Pediatría y ahorita en este caso la mexiquense, es unir esfuerzos y presentar programas que pudieran desarrollar de salud escolar. La salud escolar, es interesante cuando revisa uno esto, porque en 1929 Plutarco Elías Calles promulgó la ley que obligaba a tener médicos de salud escolar, ¿verdad? Y no, realmente no funcionó en forma adecuada. A mí, uno de mis grandes mentores, el doctor Lázaro Benavides, me dejó una encomienda, dijo, tiene que hacer esa maestría en salud escolar. Por ahí debe haber alguna, pero no, realmente no se ha podido llevar a cabo porque pues la escuela ahorita tiene muchas dificultades en nuestro país y ojalá y en este nuevo gobierno, tanto federal como estatal, se le dé más importancia y más derechos y más atribuciones para los padres de la familia, porque es muy difícil ahorita para ellos trabajar. Muy bien. El doctor Enrique Girón parece que hace me parece magnífica sugerencia. Dice, hay que sugerir que se formen comités antibullying en las escuelas primarias y secundarias, conformados por un directivo, un profesor, un padre, una madre, con reunión e información mensual. Felicidades, doctor Villanueva Cliff, excelente conferencia. Gracias. Realmente es importante esto. Sí hay un buen número de escuelas que están trabajando. A veces piensa uno que no, pero no se ven, ¿verdad? No se ven porque son calladas, están trabajando. Y luego aparte ahorita tienen que navegar mucho con el aspecto de la violencia. ¿Verdad? La violencia que puede ser causa porque ellos si reportan
a un niño con los padres, pues no sabe cuáles son, quiénes son los padres muchas veces o qué les va a pasar. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado. Aquí en Chihuahua se tiene, y en varios estados, la ley precisamente y las normas en las escuelas, pero los maestros también tienen, pues son humanos y tienen miedo muchas veces de hacer los reportes y de entrar a este problema. Muy bien. La doctora Irma Beatriz dice, el mayor maltrato infantil actual es la falta de atención por parte de los padres, la hipersexualización, el exceso de uso de Internet. Y si es y si es un problema político debido a la falta de trabajos bien remunerados, oportunidades de estudio y capacitación. Sí, bueno, son temas que habría que tratarlos ya en forma específica. Uno de los expertos en esto es el doctor Enrique Mendoza López, no sé si ahí entra ahorita, pero de Ciberpets y nuevamente la Asociación Mexicana de Salud de la Adolescencia y otros grupos que trabajan en esto. El doctor José Guillermo dice, buenas noches, felicitaciones por esta plática del doctor Héctor Villanueva. Muy importante la coordinación de las secretarías de salud con autoridades del DIF de cada estado para poder efectuar un programa verdadero a nivel nacional. Sí, definitivamente, por eso presenté ese esquema ahí que debe ser multisectorial e interinstitucional, ¿verdad? Necesitamos ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas que hacemos a diario que pudieran ser repetidas en otras partes, pero lo primero es trabajar por un objetivo, que son el interés superior del niño. Claro. Perdón que a veces no diga el nombre completo, pero no sale aquí en el comentario más que el nombre. Así con el que está Guillermo inscrito, M, claro. no se ve lo demás. Dice, felicidades por la plática. Es el panorama de la violencia infantil en la consulta pediátrica. ¿Cuál es el Sí, bueno, panorama de la violencia en la consulta pediátrica infantil? bueno, si en la consulta institucional es difícil, en la privada mucho más. Ya veo yo los reportes que se hacen, bueno, muchas veces no tienen la protección de la institución, la confidencialidad. Por eso insisto que debe haber un área específica para manejar los derechos de niñas y adolescentes en el cual, en forma confidencial, anónima, se puedan hacer los reportes y se puedan ejercer las autoridades en un momento dado, bueno, las investigaciones para comprobar o no que existe maltrato. Es difícil saber cuánto hay en la consulta privada. Los estudios dicen que hay mucha negligencia, o sea, omisión de cuidados, en el sentido de omisión de reportes cuando vemos lesiones. No es fácil realmente porque tendría que enfrentarse a una sola persona y no hay mucho respaldo o hay poco respaldo que yo sepa de la institución privada donde trabaja. El doctor Luis Jorge dice, buenas noches, doctor Villanueva. ¿Podría comentar la violencia en los derechos del niño migrante? Doctor Luis Matos. No, Acapulco. pues tú lo sabes mejor que yo, pues estás ahí en Acapulco, Luis, ¿verdad? En un momento dado, pasan por muchas partes de México y los niños migrantes, por ley, deberían en el momento que entran a México, deberían de estar protegidos completamente por la ley de nosotros. Desafortunadamente, pues sabemos que no se hace de forma adecuada por falta de capacidad o falta de experiencia o por falta de recursos. Y luego si van a cruzar la frontera también y sabemos que pues en la frontera hay ejemplos muchísimos del trato inadecuado, inclusive niños que han sido detenidos con sus padres y que después desaparecieron de los albergues, si se pueden llamar así, que tenían en los Estados Unidos. Entonces, hay que recordar que en este caso Estados Unidos, hasta ahorita, bueno, hace unos días que revisé lo último, todavía es el único país que no ha firmado la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es el único porque todavía hay cadena perpetua en algunos estados y además algunos estados de la Unión Americana todavía tienen derecho los padres o pueden maltratar a sus hijos físicamente. Mm, El doctor Juan José dice, mencionaba el doctor Villanueva la aparición de una nueva enfermedad y le pregunto si no estamos retrasados en el diagnóstico y tratamiento de la pantallitis cibernética. Sí, bueno, todo lo que es entendéis pantallitis, ¿verdad? Sí, 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 bueno, eso es el problema de los medios de comunicación, les digo, ahorita vamos a tener los correos de cada uno de ustedes y las preguntas y voy a hacerme de alguna manera responsable de contestarles algunas al correo para ver cómo podemos ir trabajando en estos aspectos. muy bien. El doctor Mauricio dice, buenas noches. Afortunadamente en Chihuahua hay una integración
de la atención que reciben los niños, niñas y adolescentes con el Hospital Infantil de Especialidades del Estado, además de recibir atención psicológica y dental por parte del DIF estatal. Hay mucho que hacer como sociedad para integrar mejor la atención educativa deportiva y en otras áreas. Sí, gracias, Mauricio. Sí, realmente puedo decirlo con gusto y con orgullo que tenemos ya en Chihuahua trabajando desde 1981 en prevención del maltrato infantil y a partir de los últimos 25 años prácticamente en el Hospital Infantil se constituyó la Clínica de Prevención del Maltrato al Menor. Hay un convenio de trabajo en el cual el DIF estatal y la Procuraduría de Defensa del Menor nos hace, pues, responsables de trabajar con los niños, pero nos brinda todo el apoyo y dentro de lo que cabe se están haciendo las cosas en forma adecuada. Agradezco yo por este medio, obviamente, tanto a las autoridades del Hospital Infantil, mi casa cuna, pues, en un momento dado, y agradecer al DIF estatal, el apoyo que nos ha dado y que estamos trabajando proyectos como el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes. Muchas gracias. La doctora María Guadalupe dice, hace años las secundarias tenían un orientador vocacional. Todavía tienen, muchas Hay escuelas. algunas, Sí, sí, todavía. sí. El doctor Froilán dice, ¿dónde sabe usted que se da más maltrato en México? Muchas felicidades por su conferencia que nos hace reflexionar. Bueno, es difícil realmente porque, como le decía, las estadísticas son buenas, pero en este caso muchas veces no se reporta. Hace algunos años se reportaba más maltrato infantil en la ciudad de Chihuahua que en el Distrito Federal. Entonces, por supuesto que simplemente por la población, pues no puede ser, ¿verdad? Había Claro. hospitales, hubo un tiempo en que el Instituto Nacional de Pediatría tenía menos casos de maltrato infantil que los del infantil de Chihuahua. Ahorita, pues hace ya tiempo, el Instituto Nacional de Pediatría tiene la clínica, también el infantil de México tiene la clínica del menor maltratado y hay otros hospitales que están. Entonces, cuando se busca un problema, pues se encuentra, ¿verdad? Y digo, se busca el problema para tratar de resolverlo. Muy bien. El doctor Arturo Salamanca, creo yo que sea, dice, Sí. excelente plática, hay que supervisar los albergues infantiles porque se dan conductas de maltrato a los niños abandonados, efectivamente. Sí, es uno de los puntos que tendrían que trabajarse precisamente con una comisión, voy a llamarla ahorita Defensora de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese es un punto que tendría que hacerse porque sabemos que en algunas o en muchas veces ellos son menos atendidos que como estaban en su casa. Sí. El doctor Reinaldo Michel, creo yo, dice, charla es que hace reflexionar y parte de la solución es la educación para la salud a todos niveles. ¿De acuerdo, Reinaldo? Pues estamos juntos en esto, ya quedamos pendientes de podernos a trabajar un poquito más en lo que es el área de la educación para la salud. Muchas gracias por tu opinión. Bueno, pues creo que ha sido muy fructífera esta charla, doctor Villanueva, muy amable, ha sido excelente, muchas preguntas de la audiencia, quiere decir que estuvo muy interesante y se refleja en todas las felicitaciones que nos hacen. Así es que, pues muchas gracias nuevamente por su plática y gracias a toda la audiencia. En un momento hubo 100 personas, creo que estuvo muy bien la audiencia que tuvimos. La respuesta es magnífica. Ojalá nos sigan acompañando todos en las siguientes, el último martes de cada mes. Les estaremos enviando pues, el link para su ingreso y en las siguientes sesiones. No sé si el doctor Víctor Manuel quiera ya terminar con la sesión. Sí. Gracias a todos. Pues muchas gracias, doctor Novales. Doctor Villanueva, siempre un placer escucharlo. Muchas gracias por la presentación de este tema y pues sobre todo muchas gracias a todas las personas que hicieron favor de acompañarnos. Seguimos en contacto, cuídense mucho y bendiciones para todos. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego a todos. Felicidades.